¿Usted cómo vio el tema de los argumentos de ayer? ¿A usted le queda claro que el juez Hickson va a tener una resolución favorable al Perú, es decir, favorable a la extradición? De acuerdo a la posición de la Fiscalía, que en la parte procesal representa al Estado peruano en esta solicitud de extradición, ha fundamentado de una forma bastante clara y contundente los argumentos y cargos que se le está imputando al expresidente Alejandro Toledo en el caso de Odebrecht. Hemos escuchado una correlación, una fundamentación bastante lógica, jurídica y fundamentada en relación a la Fiscalía para poder solicitar de que se apruebe esta solicitud de extradición. Y todo lo es contrario, importante manifestar. Todo lo contrario con respecto a la defensa de Toledo, ¿no? No han sido para nada contundentes sus argumentos, ¿no? Así es, y en realidad es una defensa que obviamente le corresponde al expresidente en todo proceso con la debida garantía, pero que no ha guardado una argumentación sólida y más parece de que se han dedicado a poner en cuestionamiento bastante ligeramente los argumentos de la Fiscalía. No olvidemos, Giovanna, que en este proceso, el día de ayer en la audiencia, en el juez de Tomás Hickson, no se ha juzgado al señor Alejandro Toledo. Lo que se ha delucidado en la audiencia de día de ayer es que si las fundamentaciones, los argumentos de la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Estado peruano en este proceso de extradición, son lo suficientemente contundentes, es decir, existen argumentos sólidos para aprobar una extradición. El señor Alejandro Toledo, una vez aprobado la extradición en los Estados Unidos y por qué delitos va a ser juzgado en nuestro país, debe ser regresado a nuestro territorio y juzgado por los tribunales peruanos. Es muy importante dilucidar esto porque ha existido a veces un mal concepto que el día de ayer se ha juzgado al señor Toledo, y no es así. Solamente se ha tratado de la aprobación del juzgado de la Corte de Estados Unidos para que sea entregado a las autoridades peruanas. Bien, pero sabemos que la decisión que tome Hickson va a poder ser apelada, ¿no? ¿Cómo es el sistema? ¿Es una primera instancia el juez Thomas Hickson? Así es una primera instancia. En caso de que, bueno, todo lo más probable es que se apruebe este pedido de extradición contra el expresidente, el señor Alejandro Toledo todavía tendría la oportunidad de presentar recursos impugnatorios o hasta un habeas corpus que podría llegar pues a instancias superiores, buscando dilatar, como lo ha hecho desde el principio. ¿Cuántos recursos podría presentar? O sea, lo que me refiero es, hay una segunda instancia, hay una tercera, hay una cuarta, o sea, ¿cuánto se puede dilatar? Hay una segunda instancia y finalmente una última en la Corte Suprema. Pero creo de que esto solamente dilata más este proceso de extradición, en donde el señor Alejandro Toledo desde el principio ha buscado, rehuir a la justicia peruana. No olvidemos que él huyó de nuestro país un día antes que saliera un mandato de detención o de solicitud de prisión preventiva. Y eso es muy tomado en cuenta ya, ¿no es cierto? Así es. Y después ha venido argumentando supuestamente una persecución política, cosa que ha quedado totalmente descartado, ya que estamos hablando de temas netamente de delitos de corrupción, y que después, por el tema de pandemia, fue devuelto a su domicilio para una detención domiciliaria custodiada, vigilada, con una caución que, manifiestan de que fue pagado por algunos amigos, cosa que en realidad ya son argumentos que guardan toda lógica o escapan de toda lógica, ¿no? Para poder pagar una cantidad muy grande para más. Él está en detención domiciliaria más que todo por el tema de la pandemia, ¿no? Porque ya antes él quiso tener una libertad condicional allá en Estados Unidos y no se le brindó, se le cambió de penal, se le cambió las condiciones de la cárcel donde estaba. Sin embargo, no se le dio esta oportunidad antes de pandemia.
Así es, no olvidemos de que la defensa del señor Alejandro Toledo antes de la pandemia argumentó una serie de fundamentos que el juez Tomás Hickson lo rechazó de plano, ¿no? Y no accedió a una fianza para que pueda llevar en libertad este proceso de extradición. Y en el tema de la pandemia fue el único motivo por lo cual fue devuelto a una detención domiciliaria. Ahora, Pero bien, sí, te escucho, disculpa. yéndonos al tema de fondo, que es lo más importante, una vez se apruebe este proceso de extradición y se eluciden por qué cargos o por qué delitos sería juzgado el señor Alejandro Toledo a nuestro país, una vez culminado estos recursos impugnatorios, debería ser entregado a las autoridades peruanas para regresarlo a nuestro territorio y ser juzgado por jueces peruanos y finalmente, en un contradictorio, en un proceso con las debidas garantías, si la Fiscalía así fundamenta y encuentra la responsabilidad, los jueces peruanos, debería ser sentenciado con la máxima rigurosidad que estipula nuestro Código Penal vigente. Ahora, por el momento se sabe que la Fiscalía estaría pidiendo 20 años de prisión en su contra. Esto, si es que se hace la extradición con estos dos delitos, que son lavado de activos y soborno, tendría que respetarse en un próximo juicio en el país esa cantidad de años. No necesariamente. El proceso penal termina con una sentencia y esta sentencia debe ser estipulada o fijada por el tribunal peruano, no necesariamente de lo que pide la Fiscalía. Podría ser igual o podría ser quizás algo menos, estipulando de que el señor Alejandro Toledo supera los 65 años y eso en realidad le beneficiaría, aunque muchos peruanos quizás no estén de acuerdo, podría beneficiarle en reducirle gradualmente la pena, dado la edad que él ya tiene o ostenta en este momento. Sin embargo, hay algo muy importante, Giovanna. Este es un primer proceso de solicitud de extradición basado en el caso de Odebrecht. No olvidemos que viene un segundo pedido de extradición por el Estado peruano al gobierno americano, por el caso de Ecoteva, en donde también está incluido la señora Elian Carr como cómplice y que habría participado en estos hechos de corrupción. Entonces, estos dos cuadernillos finalmente se acumulan, ese es el término procesal, para que pueda ser juzgado una vez aprobado esta solicitud de extradición por el gobierno peruano por estos dos casos. Y si es que, te pregunto eso porque siempre la gente quiere saber el cuándo, ¿no? Entonces, si es que nosotros podemos sumar todas estas apelaciones o recursos que podría poner la defensa de Alejandro Toledo en Estados Unidos después de la resolución del juez Hickson, ¿cuánto tiempo más podría pasar para que ya Alejandro Toledo esté en nuestro país? Yo he tenido siempre mucha moderación en estipular los casos, dado de que al principio, cuando se veían los casos, este caso de extradición, salieron algunos señores magistrados, en ese caso el presidente de la Corte Suprema, de aquel entonces, manifestando hace 3 años o 2 años y medio de que el señor Alejandro Toledo iba a regresar a nuestro país en un plazo no mayor de 9 meses, ¿no? Pero eso no es así. La práctica en estos casos, sabemos de que hay tiempos, plazos muy rigurosos, hay apelaciones, hay plazos impugnatorios, hay dilaciones, y en realidad considero de que, si bien es cierto, no está muy lejos el momento que debe ser entregado a las autoridades peruanas, tampoco está demasiado cerca. Considero de que deben ser todavía quizás a unas semanas o meses más para que finalmente el brazo largo de la justicia y alcance al expresidente y venga a rendir cuentas a nuestro país. Pero del 2022 no pasa, digamos, del próximo año no pasa, el próximo año ya lo tenemos. No lo creo, no debería pasar del próximo año, no debería pasar por más plazo impugnatorio o dilatorio que pueda recurrir el expresidente Alejandro Toledo, y considero que estos plazos ya están por acabarse. Bien, James, para cambiar de personaje, quisiera hacerte solamente una pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Además, quisiera hacerte una pregunta sobre la ampliación de este pedido de extradición de Alberto Fujimori.
¿no? Hay muchos que se están preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué esa ampliación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tú nos podrías explicar por qué el gobierno ha decidido, el Ejecutivo ha decidido esto? Efectivamente, después de la extradición del señor Alberto Fujimori y la aprobación por parte del gobierno chileno, quedaban aún expedientes, digamos, por tramitar. Entonces, de acuerdo a las versiones que ha comunicado la Fiscalía y el Poder Judicial, el Consejo de Ministros habría aprobado digamos, una extensión de esta solicitud de extradición en referencia a unos cargos determinados. Esta aprobación va a tener el trámite de que va a ser enviado al gobierno chileno para que, previa aprobación, porque no olvidemos de que el extraditado será juzgado solo y únicamente por los delitos que el gobierno que va a entregar al extraditado así lo apruebe en forma previa. Claro, y hay otros delitos para que se le pueda juzgar a Alberto Fujimori acá, tienen que ser aprobados por Chile. Previamente por el gobierno chileno. Una vez aprobado por el gobierno chileno ya se le y dado, como podemos decir, la luz verde en este proceso en lo que se puede corroborar los cargos imputados, las fundamentaciones y otros más que son requisitos rigurosos según una extradición, se le abriría un proceso para que sea juzgado nuevamente por los cargos que pueda ser aprobados por el gobierno chileno.